Nosotros lo llamamos, él nos atiende, él nos dice llámenme porque tengo mucho para contarles y él es Rolando Graña, el conductor de RPM. Rolo, Hola, ¿cómo estamos? Rolo. ¿Cómo les va, chicos? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Mejor, estás más descansado, ¿no? Hoy estás como más recuperadito. Sí, ya estoy más... Te das cuenta cómo te cuida, ¿no, He Rolo? revivido. Ya, he sí, revivido. se te nota. Te cuida Albanese. Ya llevo 2 días de dormir bien. Y vos Bueno. sabés que tiene un reflejo incorporado, Albanese, Rolando Graña en vivo desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahora, vía telefónica en Espléndida M990, vos te sumás y te quedás hasta las 12 del mediodía, tanto en todas las plataformas de la radio como en nuestro canal de YouTube. Pero Vero Albanese, Rolo, tiene un reflejo, estira el brazo ofreciéndome mate, como si fuese automatizado. Y yo no tomo mate. Y no sé cómo decirle que no para no sentirme culpable, ¿viste? Porque no... siento que lo hace de buena onda, claro. Y yo miro para otro lado. Me costó meses de amenazas. Hasta que entendí. La tenés Hasta que la entrenada. domestiqué. Claro, pero costó. Sí, al Y principio. a veces te da un tereré, no, tiene sus problemas. Bueno, Rolo, hubo manifestaciones en Colombia, resulta que Petro y Donald Trump ahora se van a reunir. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto no? Bueno, ¿te acuerdas que yo ayer les decía, ojo con esto, que estas discusiones de Petro y de Trump parecían más bien unas bravatas de Donald Trump, que el propio canciller de Estados Unidos había desescalado, había dicho, bueno, Colombia no es Venezuela, no tiene los mismos problemas, y ayer algo de esto se notó, ¿no? Porque Petro había aprovechado en verdad, porque él le venía bárbaro. Petro es como Alberto, vos imaginate si Alberto lo hubieran jerarquizado y lo hubieran levantado, nada menos que un presidente americano lo hubiera levantado a categoría de líder antiimperialista, Alberto hubiera sacado pecho. Bueno, Petro es más o menos similar, es como un Alberto de una transición progresista que viene después de 2 gobiernos de derecha. Entonces había convocado a manifestaciones en todo el país. Hay que decir que las manifestaciones no fueron tan masivas. Yo estuve acá en la Cúcuta, había muy poca gente. En Bogotá hubo gente, pero no lo que se esperaba. Pero en el medio de esa manifestación, Petro dijo, yo venía con un discurso y ahora tengo que hacer otro, porque acabo de hablar durante 1 hora y faltó que dijera con mi gran amigo Donald Trump. Sonó a eso, claro. Sonó como a acercamiento total, cambio de postura. Claro. A lo largo de esa hora, Petro le dijo, mire, señor, usted está confundido. Nosotros estamos destruyendo un laboratorio de producción de cocaína por día en este país. También hay que hacer un paréntesis para explicarle a la gente que aquí en Colombia, bueno, ya sabemos lo que es Colombia en materia de producción de cocaína. Aquí la cocaína se produce, porque en la parte alta de las montañas se produce, y a su vez se produce la hoja de coca y se convierte en cocaína. Han avanzado, ya tienen diferentes variedades de cocaína, de hoja de coca. Los procedimientos no son los mismos que utilizaba don Pablo Escobar allá en los 80s, sino que esto se ha sofisticado mucho más. Pero lo que dijo Petro es, mire, usted no me puede decir que yo no combato el narcotráfico. Y entonces parece que ahí se distendió la cosa y hablaron, y surge otro detalle importante, que es la posibilidad de que Petro se siente a una mesa como mediador entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez. O sea, que haya un apoyo, empiece a través de Petro, al cual seguramente veremos que otro presidente se suma, un apoyo a Delcy Rodríguez para aislar a la pobre Delcy, que está arrinconada por los militares más duros del régimen bolivariano, en especial por Diosdado Cabello. Pero Rolo... Entonces ahí empieza, digamos, una especie de apoyo regional para que haya distensión en la región, que el tío Donald no siga bombardeando, y también para que el tío Donald se garantice el flujo de petróleo venezolano. Ahora, vos, Rolo, nos venías hablando de estas bravatas, bravuconadas, llámele cada uno como quiera, sencillamente frases resonantes que sí, daban a pensar que Trump podía decir más de lo que efectivamente iba a hacer, pero palabras que a fin de cuentas pueden llegar a tener efecto, Rolo, y esto te lo digo porque soy muy mal pensado si en lugar de acercamiento pienso en adoctrinamiento. ¿Está muy mal eso? No, es como un principio casi te diría bandorista, ¿no? Del bandorismo que
pegaba para después negociar, ¿no? Es un principio. Lo que pasa es que esto le quita credibilidad a los líderes políticos, porque nunca sabes cuándo están diciendo la verdad y cuándo mienten. Claro. Porque ahora el foco de la atención se ha corrido a Groenlandia, ¿no? En Groenlandia están haciendo ejercicios militares, pobrecitos. Terrible. Deben ser, no sé, 100.000 personas y están haciendo ejercicios militares por si los invade Estados Unidos. Hay que darles un beso en la frente, decirle, muchachos, no hagan eso. A lo sumo levanten una bandera, que ni siquiera sea una bandera blanca porque no se ve en la nieve. Tremendo. Levanten una bandera y ríndanse rápido porque no están ni para empezar la conversación. Ahora, Se enojan los gringos y le mandan los 150 tipos diferentes de aviones por los cuales atacaron Venezuela. Bueno, entonces lo de Groenlandia, ¿va en serio? No. Es una postura que tiene Estados Unidos, una postura de máxima para después negociar con la Unión Europea e instalar bases en Groenlandia y acceder, porque ahí también está la cuestión. Groenlandia no solo es un lugar donde a Estados Unidos le encantaría tener bases para controlar el Ártico. ¿Y por qué el Ártico? Porque, fíjate qué loco, mientras Donald Trump desconoce el cambio climático, el Ártico se descongeló, se convirtió en una vía marítima interesantísima para recorrer y cruzar de Asia a Europa o de Asia a América. ¿Sí? Entonces, eso que ahora, antes había hielo, ahora no hay más hielo, comienza a ser una vía navegable. Estados Unidos dice, che, enseguidita tenemos a los rusos, cruzan y se nos vienen acá, se nos meten en Nueva York, están a 3.000 kilómetros de Nueva York, o sea, es equidistante Groenlandia de Nueva York como de Europa. Dice, ¿cómo es esto? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, y además, ¿a qué no sabe que tiene Groenlandia? Tierras raras. Claro, me parece. Y cobre. Entonces, hay que ver si a Trump le interesa Groenlandia por un motivo de seguridad, seguro. Por un motivo de geopolítica, también. Pero por un motivo, por lo mismo que le interesa el petróleo venezolano. A propósito, el Wall Street Journal publica hoy, sí, que ya estoy confundido, que el objetivo de Donald Trump es bajar el precio del barril de petróleo a $50, lo cual para la Argentina sería una catástrofe. Entonces, Milei, que tanto apoyó a Donald Trump, que Donald Trump lo salvó del golpe de mercado de las elecciones, qué sé yo, ahora la política de Trump hacia Venezuela, y Trump garantiza el flujo de petróleo venezolano, tal como se lo está planteando ahora, busca bajar el precio de petróleo a $50, con lo cual Vaca Muerta sería carísimo, el petróleo de Vaca Muerta sería carísimo. Entonces hay que ver después qué pasa con las inversiones en Vaca Muerta. Y Rolo, la situación allí, particularmente en la frontera, ¿cómo avanzó? Si es que avanzó en algún aspecto, ¿es exactamente lo mismo? ¿No cambió nada? Digamos, a veces los periodistas tenemos que dejar de considerarnos el centro de atención. No, acá en respecto de los periodistas, no avanzó. Lo único que sí avanzó, y esto ha motivado una preocupación muy fuerte y una realidad muy fuerte y nueva acá, es el flujo de gente colombiana de aquí, de las afueras de Cúcuta, que se está viniendo hacia Cúcuta y hacia otros pueblos, se vienen del campo, desplazados por las guerrillas que estaban en Venezuela y están viniendo para acá. Mira. Solamente en esta última semana fueron 1.800 personas las que se presentaron en centros de refugiados y de asistencia social a decir, nos vinimos con lo puesto, nos sacaron a punta de pistola de nuestras casas, nos tuvimos que ir. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, acá se empieza a entender por qué Petro militarizó la frontera. De paso, subió la cantidad de militares, que el primer fin de semana fueron 5.000, ya a esta altura son 30.000. Y también hay que contar que esto no es como en Argentina, donde los militares no participan de lo que suceda a nivel interior. En Colombia, los militares participan de la lucha contra el narcotráfico, de la custodia de fronteras, de cualquier tipo de custodia. De hecho, acá mismo en el hotel, no sé quién andaba ayer, que había gente del ejército parada, apostada, con armas largas. La participación del ejército es mucho más presente en la vida cotidiana. A nosotros nos llevaron, yo les conté, a ver ahí un operativo de estos que hacía el ejército, y los tipos tienen un armamento que en Argentina ni conocemos, ni con una tanqueta que parece salida de una nave espacial.
Sí, sí, claro. El tema, Rolo, es que en ese mapa de, difícil acceso para el periodismo a Venezuela, fácil acceso para quienes cruzan a diario de un país a otro, entre Colombia y Venezuela, en esos puentes que hacen a la frontera en la que vos estuviste laburando y estás, en ese contexto empieza también a generarse la misma incertidumbre o incluso mayor aún a la que ya existía antes. ¿Y a qué me refiero? No se sabe todavía cómo está empezando a desarrollarse el interinato, si es que finalmente es interinato de Delcy Rodríguez, si es que hay transición, en qué punto, hasta qué punto también. Es decir, si no hay periodismo en Venezuela, o si no hay ingreso de periodistas extranjeros, difícil que podamos saber cómo avanza la transición. No se sabe. Se saben algunos datos y se ven algunas cosas que evidentemente son contradicciones casi esquizofrénicas. Primero, ayer Delcy Rodríguez hizo un discurso donde dijo, bueno, vieron que al final no era por el narcotráfico, no era por los derechos humanos, no era por las elecciones, todo lo que hizo Donald Trump era por el petróleo. Esto lo dijo ayer en un discurso. Sin embargo, te das vuelta y vos ves que le garantizó a Donald Trump 2 meses de toda la producción de petróleo venezolana, que suman $3.000 para pagar, obviamente para pagar todos los gastos que ha tenido Estados Unidos en estos meses. Entonces, digo, tiene un discurso antiimperialista, pero está haciendo los actos de una derrotada. ¿Cómo se conjugará esto? ¿Qué es lo que le plantean los chavistas duros? Bueno, por lo pronto ahí hay otra consecuencia, y es que aunque no parezca, aunque a nosotros no nos parezca desde lejos, el chavismo siempre fue un movimiento político desde los tiempos de Chávez que se basaba mucho en la movilización popular. ¿Sabe? Por eso es que se lo llama populismo, ¿no? Porque los líderes carismáticos salen, convocan y la gente llega y bueno, esa movilización popular que la intentaron hacer después que se lo llevaron a Nicolás Maduro fracasa. Las movilizaciones populares que hay, obviamente alentadas por el aparato chavista, son ínfimas comparado, no te digo ya las épocas de gloria de Chávez, sino que son ínfimas comparado lo que fue la manifestación a la que convocó Maduro cuando arrancaron a bombardear las lanchas y cuando Estados Unidos decía que lo iba a ir a buscar. O sea, las propias manifestaciones en defensa del régimen ahora son mucho más chiquitas porque el estado de locura, de control y de paranoia es tal que la gente no sale ni para manifestar a favor de ellos. Pero Rolo, esto genera que lo que se está midiendo acá es el pulso, y el pulso en el sentido español, un pulso le dicen a una pulseada. Se está midiendo la fuerza de la pulseada entre Delcy Rodríguez y los militares a ver cómo se va a garantizar esta transición. Por eso que Delcy Rodríguez mantiene un discurso antiimperialista como si nada hubiera sucedido, pero por otro lado les manda petróleo. ¿Y cuál podría llegar a ser en ese escenario, esto que planteábamos antes o que vos nos decías, Rolo, el rol de Gustavo Petro? Porque vos estando en Colombia, por ejemplo, ¿qué palpaste, qué percibiste de la relación sociedad-Petro allí en Colombia? ¿Cuál es el nivel de aceptación también de la forma en la que declara el presidente colombiano? No, Petro aquí es un dirigente con muy mala imagen, tanta que es casi seguro que no se va a presentar a la reelección. ¿Sí? O sea, por eso te digo el símil con Alberto. En el caso de Boric tenía un impedimento constitucional. Petro se podría presentar, pero no se va a presentar. Hasta acá, por lo menos. Entonces, lo que uno puede decir es que una cosa es eso y otra cosa es el aislamiento regional. Acordate que Maduro, cuando le roba las elecciones a la oposición, se convierte en un líder aislado internacionalmente. Ni siquiera Brasil, es el país más poderoso de América Latina y que tiene una cancillería de las más serias del mundo, le corrió el apoyo, le sacó la alfombra y le dijo: Nicolás, querido, ahora tú ven, te queremos, pero arreglate solito. No hablamos de Milei que levantó la embajada en todo el show. No, claro. Digo, incluso los países progresistas o que tenían algún diálogo, que tenían negocio con Venezuela, se corrieron a un costado. Y el propio Petro, que acuérdense que Petro logró una distensión, porque había una tensión tremenda entre Colombia y Venezuela, que en algún momento estuvieron a punto de irse, de arrancar a los tiros, cuando estaban los gobiernos de derecha.
Cuando asumió Petro hubo distensión en la frontera, no es que eran amigos, discutían, de hecho el propio Petro dijo que Venezuela era una dictadura, pero había algún grado de conversaciones diplomáticas. Lo que me parece que Petro quiere retomar es eso, y a través de Petro que haya otros países de América Latina que respalden a Delcy, no a Diosdado Cabello, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que busca Estados Unidos, es que Petro, presidente progre, sea un mediador para aislar a los militares y de alguna manera que Delcy dure poco. De todos modos, yo no sé si hay tiempo, porque cuando yo hablo con fuentes en Venezuela, digo, exdiputados, hablé con un exgobernador, todos me dicen, hermano, esto termina a los tiros. Si vos mirás los gestos de Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte que maneja a los militares, mientras Delcy Rodríguez hablaba en la asamblea, él tenía opuesta una gorra que decía dudar es traición. Mientras Delcy Rodríguez reconocía que iba a haber algún tipo de conversación con los Estados Unidos, Diosdado Cabello decía lo vamos a ir a rescatar. Entonces, no hay manera de conciliar un discurso con otro. No. Fíjate que todavía no se conoce el nuevo gabinete, porque ella asumió, pero no se conoce el nuevo gabinete. Lo primero que hizo fue cambiar al jefe de la seguridad presidencial. Obviamente, ella necesita a alguien de su confianza, porque no sabe en qué momento pueden venir los muchachos de Diosdado Cabello y secuestrarla y tirarla al fondo de un barranco. ¿Qué haces, Rolo? De infinita tensión. Hola, Fer, ¿Cómo estás? Escúchame, pero a ver, lo de Petro, me interesa saber, el formato de reelección en Colombia no existe así, ¿no? Como no podría ya presentarse, claro, porque tendría que haber tenido una reforma. ¿Hay alguien que sí dentro de esa línea? Porque una cosa es que él no llegue a hacer una reforma y otra es que no pueda ganar el sector de él. ¿El sector de él tiene algún candidato que le dé continuidad como pasó con AMLO en México? No, acá, bueno, es infinita la cantidad de precandidatos presidenciales que hay, pero no, a la vista no hay ninguno. De hecho, uno de los problemas con Venezuela es que, ¿se acuerdan que hubo un candidato de apellido Galán que el año pasado le metieron un tiro en la cabeza? Sí, candidato presidente. Bueno, sí. Lo que sospecha el propio gobierno colombiano es que quien mandó matar a Galán es Iván Márquez, que es un jefe, que fue un jefe de las FARC, que no aceptó los acuerdos de paz y que se armó una especie de disidencia que se llama la Segunda Marquetalia y que a su vez tiene otros diferentes grupos, y esa gente son los que habrían provocado la muerte del precandidato presidencial. O sea, la verdad que por ahora no parece nadie que vaya a garantizar la continuidad de Petro en el poder. Y la oposición de... Tal como sucede, sucedió en Chile y en Argentina, lo que viene fuerte otra vez es el regreso de la derecha. ¿Y hay una cara ya de la derecha así muy potente en Colombia? Yo no la identifico porque las encuestas no parecen muy confiables. No conozco las encuestadoras, no me animaría a decirte nada. Claro, no es que hay un Milei constantemente... No parece. De hecho, cuando fue el secuestro de Maduro, los canales de televisión acá fueron entrevistando sucesivamente a los diferentes candidatos presidenciales, pero los entrevistaban en pie de igualdad, no decían, bueno, este es el principal candidato, no, aparecieron varios, pero no me animaría a decir cuál está picando en punta. Ahora, Rolo, fíjate esto que dice Fer, que es interesantísimo, porque en realidad, más allá de la imagen de Gustavo Petro, no termina de quedar claro el panorama o el mapa eleccionario allí en Colombia, es decir, no termina de identificarse quién puede llegar a darle continuidad al espacio, que a fin de cuentas sería el indicado para tratar de mediar esto que estábamos conversando. Si Donald Trump elige a ese espacio, bueno... Es cierto que hoy es gobierno, ¿no? Pero lo que pasa es que, a ver, si alguien del espacio centro-izquierdo progresista acepta colaborar con Donald Trump para interceder con Delcy Rodríguez, cualquiera de derecha lo va a hacer mucho más y con muchas más ganas. Esto para ellos es todo ganancia. es verdad. El verdadero problema
no es, casi te diría, de recambio de presidentes ni de política. El verdadero problema está en el estallido entre social y delictivo que pueda haber en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Eso que uno ve, como viste la caricatura de la selva colombiana, de la selva venezolana, es que es acá donde estoy yo, ¿no? Esos inmensos cerros verdes, impenetrables, donde se produce la cocaína, donde se fracciona la cocaína, donde da lo mismo, porque no se ve claramente de qué lado estás. Esto que yo les contaba a través del relato de esta mujer, de esta secretaria de salud que fue secuestrada por el ELN, ese es el verdadero problema, porque cuando vos escuchás las radios y los canales de acá, te explican, ellos no hacen diferencia entre guerrilla y banda armada, dicen grupos armados. Claro. Entonces los grupos armados pueden ser el viejo ELN, puede ser una disidencia de las FARC como la segunda Marquetalia, puede ser el grupo 33, puede ser el Tren de Aragua. Acá, cuando yo decía, viste que desde allá yo decía, che, ¿existe el Tren de Aragua? Sí, sí. Entonces yo pregunté a gente acá, me dijeron, claro que existe, manejan este punto de frontera, y sobre todo lo que me explican los tipos es que manejan el narcomenudeo en los barrios, por ejemplo, de Cúcuta, de Caracas, de Bogotá, manejan algunos barrios el narcomenudeo. Es como si fuera lo que nosotros vimos con los narcos peruanos en Buenos Aires. De pronto hay unos narcos peruanos que se organizan, esperen que arrancó la música acá, que se organizan y bajan a un lugar y se ponen se organizan, toman un lugar a punta de pistola y empiezan a vender falopa ahí. Esa es la lógica del Tren de Aragua, por lo menos la que se muestra acá en Colombia, que viene de Venezuela. Entonces, esa lógica también lleva a que, por ejemplo, los tipos encuentran en un barrio un negocio que funciona y te echan a punta de pistola y se lo quedan. Rolando Graña. Todo esto con acuerdo de la policía, ¿no? Sí, ¿Por qué claro. está con música? No entiendo. No, porque ¿Dónde está? ¿En un boliche? creo que está en el lobby. En el hotel. Claro. Ah, Sí. bueno, Rolo, escuchame una cosa. Listo, ya está. ¿Cuándo volvés? Ya estaríamos, ¿no? Todo bien, con Francia, todo, pero... Viajo el sábado, el lunes estoy allá. Bueno. Confirmó Graña. Listo. Confirmó Primicia, Rolando chicos, Graña. le saqué primicia. Vuelve el lunes. Salvo. Te abren la frontera el viernes a la noche, te quiero ver, Rolo. Salvo. De que me tiro de cabeza. Claro, por eso. Una ansiedad, ¿viste? Sí, una abstinencia de cruzar al otro país. Escuchame, Rolo, por cierto. Me esperan mis amigos del otro lado con arepas. ¿Viste? Yo acá dando vueltas. Rolando Graña en vivo, por supuesto, en la frontera entre Colombia y Venezuela, allí trabajando desde el inicio de la semana en la cobertura completa, con todas las actualizaciones y también el abordaje de esto que ha sucedido y que cambió completamente el mapa del mundo en este arranque de 2026. Te sumás a nuestro canal de YouTube, lo escuchás a Rolo. ¿Cómo están las cosas allá? Acá las cosas están más o menos como siempre, porque mirá, el Banco Central pidió 3.000 palos, ¿no, Cerolini? 3.000 le dieron, sí. Mire, quiere los títulos. Ayer se los leíamos acá a 3.000 palos que se suman a los 20.000 de antes. Bueno, pero sí, hay una parte que estás pagando, estás roleando porque una parte es intereses. Sí, bueno, pero... Digo, hay una parte que es capital, no interés. A mí me enseñaron en mi vida, yo tanto préstamo no pido, ¿viste? Porque después... No, pues después te devolver. Mire, Graña, le voy a ver, acá tengo, porque justamente ayer hablamos con Matías Batista, y hay unos datos que yo le dije, mire, le voy a leer esto todo junto, lo que vamos a tratar hoy, y la verdad que son uno atrás de otros, es muy fuerte escucharlo. Espere un segundito, deme. Sí. Camila, ¿dónde está Camila? Que la tengo anotada. Cami está acá afuera. está, mire los datos. A ver. Le va a tirar la primera. Industria, fíjese. La primera, la recaudación cayó en diciembre por sexto mes consecutivo. ¿Cómo la ve? Sí. Argentina consume menos energía, cae la demanda residencial, comercial e industrial. Segundo tema. Tercero, una empresa que se pronunciará, sabe Dios cómo, Salead Air. A ver usted, acá. Sealed Air en Quilmes. Sealed Air en Quilmes despide, es una química, echó creo que 70, 90
Después, industria automotriz. En 2025 cayeron tanto la producción como exportación de autos. Bueno, y ahora, mira, ayer se sumaron 145 despedidos más. Una empresa de Pilar que cerró y otra empresa en Quilmes. Y ahora recibí a última hora... Buena no tenés ninguna, ¿no? No, cierra planta textil y deja 70 despedidos en La Rioja. Una tras de otra. Es increíble. Encontrar una noticia buena no hay. Y a esto se le suma además los incendios Te iba a en el decir sur, eso, Roland. o sea, el clima tampoco ayuda, estamos esperando lluvias para Chubut, para el sur, tanta lluvia que a veces hay que molesta en este momento, es lo único que se está pidiendo, ¿no? Incendios que según Tiene dijo control. Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, tienen identificados ya como intencionales por parte de grupos que se hacen los revolucionarios para tratar de impedir el crecimiento turístico en la región. Eso fue lo que dijo el gobernador, palabras más, palabras menos. Sí, hay más, viste, digo, me parece, hay medio una teoría conspirativa, ¿no? Pero hay un detalle interesante también, es que, volviendo a la economía, que algún día alguien va a tener que sacar la cuenta, lo mejor se lo podríamos preguntar un día a Diego Bocio, ¿en qué quedó la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Está metida en parte, está saliendo de garantía en parte de estos 3.000 palos. Porque, sí, pero además han ido reventando los bonos que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los han ido reventando para mantener bajo el dólar MEP y el CCL. Sí, pero hay una cuenta que dice que gastaron 29.000 millones de dólares en bonos. Pero eso... Que sería otro dispendio. Es otro dispendio, pero ahí es raro porque tiene ciertas leyes de que usted puede vender algunos componentes del fondo y tiene que mantenerse dentro de otros activos, ¿no? Que puede llevarse la plata a la casa, se supone, digo. No, están vendiendo los bonos. Bien, por eso. Lo venden en el mercado. Sí, lo vendés en el mercado, pero si vos lo vendés en el mercado tenés que poner otros activos que reemplacen. Y en algunos momentos han pasado a bono ser. Cuando los bonos en dólares son demandados, se pasan a bono ser. Y con esta extraña economía que sube una cosa, baja la otra, sube el dólar, después la inflación rebota y toda esa historia... de pronto los SER, si los pasaras hoy a los bonos en dólares, tendrían más o menos el mismo poder de fuego. Es decir, que hasta que no se entre en crisis este formato de tomar deuda y de que el dólar está totalmente planchado en base a jugadas que son netamente financieras, hasta que no se sincere el funcionamiento, es probable que los números aparezcan como que son similares, ¿entiende? Porque vos vas pasando de uno a otro y algunos te dicen, che, ¿viste los bonos en dólares? Sí, pero yo que estaba en SER gané mucho más. Y de pronto viene un momento que ahora están pagando los bonos, el 9. Ahí hay una especie de prueba porque cuando los bonos pagan, después tenés 6 meses que duermen la siesta. Entonces es muy probable que bajen de precio mucho más que lo que pagan, ¿se entiende? Porque además vienen 2 meses complicados, que son enero y febrero, que no hay liquidación de dólares. Y encima tienen la revisión del Fondo Monetario, que los tiene medio, muchachos, ¿cuándo van a comprar? Porque dijeron que iban a comprar, compra 20 palos, después lo venden de nuevo porque ven que se le va el dólar. Están en un momento difícil. Sí, igual también hay que decir que es notable los esfuerzos que hacen algunos medios oficialistas por decir, estamos en la mayor cantidad de reservas desde el 2018, y hay sí, es raro. Una especie de euforia, cuando por otro lado después el propio Fondo Monetario te dice, che, compra reservas porque están negativos. No, porque ellos la miden de una manera, por supuesto, yo te agarro ahora, te pido 7.000 palos y aparecen los 7.000 palos en las reservas, y ¿qué tiene que decir? Pero sí los debo, pero el tema, lo real, la manera bien que hay de medir es la que hace el fondo, que te toma 1 año o 2 para adelante y toma lo que tenés que pagar con lo que tenés vos acumulado. Y cada vez eso va aumentando. Es muy superior a lo que le pasaba a Massa. Muy superior. Claro. Son como 3 o 4 bueno, mil. Massa había dejado 15.000, creo que era 15.000 millones de reservas negativas. No, tenía 11.000 creo que. Bueno, 10.000, 11.000, ahora están en 15.000. Ahora habían llegado a tocar las 18 y después bajaron al 15. Sí, por eso. No, realmente, y no se ve ningún área que uno diga, che, bueno, ahí hay negocio, la gente va a hacer negocio ahí, la gente está contenta con eso, qué sé yo. Hay algún rubro donde uno diga, bueno, los que están en eso la están pegando. Y tuvimos otra cosa que es increíble, bueno, lo que te nombramos del consumo de energía eléctrica.
este es el único país donde cae la recaudación, cae el consumo de energía eléctrica, cae el consumo en supermercados, pero la economía rebota y no entra en recesión. La verdad, el dibujo que hicieron es una cosa Es tremendo. asombrosa. Bueno, porque ellos consideran que la importación, el consumo con tarjeta en el exterior y todas esas cosas funcionan como economía doméstica. Es raro, es raro. Bueno, sí. así las cosas, Rolo, acá. Así que te darás cuenta, mucho no cambia, está todo más o menos parecido y todo incluso por momentos hasta más preocupante. Pero Rolo, no queremos dejar de preguntarte también por lo que se opina, se ve ahí desde donde vos estás, del avance pequeño, pero avance al fin, de lo estrictamente judicial, ¿no? Porque en Estados Unidos Maduro se presentó, se declaró inocente y por ahora el cuadro de situación en ese aspecto es exactamente el mismo, porque la próxima comparecencia va a ser recién en marzo de Nicolás Maduro. Sí, claro. La cosa está clavada en el expediente Noriega, o sea, en el antecedente del expediente Noriega. Yo adelanté un poquito de eso. Esas coincidencias, ¿no? No solo a Maduro lo secuestraron un 3 de enero, el mismo día, el 3 de enero también lo secuestraron a Noriega, sino que hay un fiscal, el juicio Noriega fue hace, no sé exactamente cuánto, pero fue más o menos hace 30 años que lo secuestraron a Noriega. Bueno, hay un fiscal que trabajó en ese juicio, que, oh casualidad, es hoy por hoy un asesor jurídico de Donald Trump. Mirá. O sea que el modelo de lo que hicieron con Maduro es exactamente el modelo de lo que hicieron con Noriega. Primero hubo una campaña de demonización de Noriega. Acuérdense que Noriega era un general nacionalista. Entendamos por nacionalista lo que a ustedes les guste, ¿no? Acuérdense que Noriega fue uno de los inspiradores, aunque parezca extraño, del coronel Seineldín, aquel que protagonizó un levantamiento cara pintada, varios levantamientos cara pintada, pero que terminó en diciembre del 90, cuando lo derrota en la pelea interna y a los tiros el general Martín Balsa. Entonces, Seineldín era una especie de general nacionalista que había estado como agregado militar en Panamá y que vio lo que pasó con Noriega y tenía mucha admiración por ese general. Claro, que además venía de la línea de Torrijos. De Torrijos, venía de la línea de Torrijos, que ese sí era un nacionalista con toda la letra, que además aparentemente todo indica que lo mataron, lo mató la CIA de alguna manera, ¿no? Con el tema del avión ese que se cayó. Entonces, el proceso con Maduro fue similar. Lo demonizaron a Noriega como que era un narcotraficante, se lo llevaron, lo metieron preso. En ese entonces para quedarse con el Canal de Panamá, con el control del Canal de Panamá. Porque había ahí un problema con el Canal de Panamá, porque decían, si este se hace el nacionalista, a nosotros, y nos empieza a cobrar más caro el tránsito de los buques por el Canal de Panamá, se nos va a encarecer todo. Vos imaginate que para Estados Unidos el Canal de Panamá es tan importante que hay buques que pueden mandar cosas de la costa este a la costa oeste y pegan la vuelta por el Canal de Panamá. Claro. Es mucho más barato que mandarle en avión o en tren. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, gran descargamento de cosas, ¿no? Hay una cosa que me resultó realmente llamativa, que es la detención de este barco con bandera rusa, que es medio un petrolero oxidado, que lleno de petróleo, pero oxidado. Marinera. ¿Vos viste qué raro eso, Rolando, de que lo siguen por el Atlántico, que es un lugar libre, que podrían haber hecho cualquier cosa, y lo van a detener en el mar del norte, allá cerca de Inglaterra? Claro. ¿Eso que está hecho a propósito, para jorobar a los rusos, para dar una señal a Europa? ¿Para qué está hecho eso? Para dar una señal, es piratería del siglo XXI, chicos. Bueno, pero la podían hacer en lugares más disimulados, ¿no? No, es que no. Ese criterio que nosotros tenemos del disimulo, el único disimulo que ellos tienen, es que tienen un juez que les autoriza en algún lugar de Estados Unidos el decomiso de ese buque en base, o sea, fíjate esto, Estados Unidos pone sanciones comerciales unilaterales y dice nadie puede comprar el petróleo de Venezuela. ¿Con qué jurisdicción? ¿Con qué onda? Porque sí, porque mi piace. Segundo, incluso
no solo toma a los petroleros venezolanos, sino que después empieza a tomar los petroleros de cualquier bandera. ¿Por qué? Porque el IPH, o sea, es piratería. También los piratas tenían lo que se llamaba la patente de corso para ir a atacar y robar y hundir o quedarse con los tesoros de cualquier buque español, porque tenían una patente que les daba el rey o la reina de Inglaterra. Esto es lo mismo. Claro, pero ahí están tocando. O sea, tienen pero están tocando un buque ruso. De corso un buque para ruso. hacer piratería. Claro. Trump en origen, no sé, a ver, el buque sale de Venezuela con el nombre de Vela 1. ¿Sí? Se mete, lo empiezan a perseguir, y el buque, se ve que el piloto, el capitán era bueno, se mete a través de una larga tormenta en el Atlántico, y como había tormenta no lo podían abordar porque el clima era malo. Ahora se entiende un poco. Llega hasta el Mediterráneo, se mete en el Mediterráneo, y ahí lo pintan y le cambian la bandera y le cambian de nombre. Se ve que habrán hecho algún trámite formal, habrán hablado con los rusos, y sale del Mediterráneo con el nombre de marinero o marinara. Intenta volver a Rusia. Entonces, fíjate que había una confusión, porque siempre en principio llevaba petróleo iraní, y no, en verdad llevaba petróleo venezolano. Se mete en el Mediterráneo, sale del Mediterráneo, y cuando quiere volver a Rusia, ahí lo cazan. Claro, ahora está. Los rusos dijeron que habían mandado un submarino a custodiarlo. Después desmintieron, no, que habían mandado un submarino, y ahora lo único que hizo Rusia es hacer una protesta formal. Todas esas cosas, en verdad, existen tribunales, existe el Tribunal del Mar, existe el derecho marítimo. En todo eso se está cagando Donald Trump. Sí, es como cuando Argentina agarra un barco que pasó las 200, que está en la zona de 200 millas, queda el barco capaz parado 5 años hasta que se hacen decisiones internacionales y se la bancan todos los países. Acá no le importó nada. No. Bueno, Rolo, cuando vos nos digas, volvemos a tomar contacto con vos allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por lo pronto, interinato o transición en Venezuela, a mando o a cargo de Delcy Rodríguez. Esa es la información. En Estados Unidos ya hay algunos medios, Rolo, después si querés charlamos de eso. Leí alguna que otra crónica estadounidense de medios de allí que ya se preguntan qué es el cártel de los soles, si realmente existe, si se encuentra alguna evidencia o no. Hay como un cambio de tono también en la cobertura de algunos medios estadounidenses, o por lo menos en aquellos que antes se animaban a afirmar. No solo es que después de que el propio Departamento de Justicia reconociera que era un nombre de fantasía y periodístico, y ahora hay que empezar a laburar, ¿no? Y empezar a preguntarse si no era toda una inmensa zaraza. Bueno, por eso, Rolo, abrazo grande. Cuando nos digas, volvemos a tomar contacto con vos allí. Acá Vero Albanés estira el brazo para dar un mate. Sí, no sabes lo que te estás perdiendo, Rolo. Y zafás que llegás el lunes, porque ahora se viene la ciclogénesis acá en la Argentina. Y entonces por lo menos no le toca a Rolo, ¿viste? ¿Qué es la ciclogénesis? Vos tenés una idea de lo que son las tormentas acá. Acá llueve y se cae el mundo. Estamos en la tierra de García Márquez, chicos. Ay, tenés razón, tal cual. A volver a la literatura, Graña, usted a sus orígenes de profesor de la facultad. Ya está en eso. No, claro. Pero digo, va a volver a la enseñanza de Márquez. Rolo, abrazo. Abrazo, chicos. Beso, Rolo.